La gran aventura, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Los doctores son viejas brujas y nada más, replicó la marquesa con voz aguda. Como les he dicho con mucha frecuencia, ya tendré tiempo para descansar en la tumba. Lo cual todavía está tan lejos que no vale la pena tomarlo en cuenta, comentó el marqués. Salió de la habitación y, cuando se marchó, Mina sintió deseos de lanzar un suspiro de alivio. Durante el rato que él había permanecido allí, se había sentido intensamente consciente de su presencia. No solo la intimidaba, sino que también de una forma que no hubiera podido explicar, le resultaba inquietante. No estaba segura que esa fuera la palabra correcta, pero, sin duda alguna, la sensación existía. Entonces comprendió que ello se debía a que se daba cuenta de que él la estaba considerando como a su futura esposa. Hubiera querido decirle que jamás lo sería, y que se sentía escandalizada ante la idea de que un hombre, sobre todo alguien como él, pensara en el matrimonio como con esa sangre fría. El matrimonio solo debía realizarse cuando dos personas se amaban profundamente, como Cristina amaba a Harry y éste a ella. Quisiera poder decirle a su señoría lo tonta y desagradable que me resulta la idea de que me entrene para ser su esposa, pensó Mina. Ella desaprobaba lo que él estaba planeando, pero era de suma importancia que no sospechara que era una impostora. Si lo hacía, podría tratar de impedir que la verdadera Christine se casara con Harry. Al recordar la cuadrada mandíbula del marqués y la firme línea de sus labios, se sintió segura de que era capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Mientras pensaba en él, casi olvidó que su abuelita estaba sentada frente a ella, observándola atentamente con sus ojos astutos. ¿Qué te está alterando, niña?, preguntó. Mina saltó al escuchar su voz. Lo siento, señora, dijo. Debo parecer muy grosera, pero no era mi intención serlo. Creo que estabas soñando despierta, sonrió la marquesa. Me pregunto si estabas soñando con mi nieto. Estoy segura de que lo consideras muy apuesto. Estaba pensando, señora, que es fácil suponer que se trata de alguien decidido a imponer siempre su voluntad, y eso se debe, sin duda, a que ha sido muy mimado por la vida. Mina había hablado sin comprender que sus palabras podían parecer muy insolentes. Cuando vio la sorpresa reflejada en el rostro de la marquesa, se apresuró a disculparse. Por favor, perdóneme, no debí haber dicho eso. Por supuesto que debiste haberlo dicho. No hiciste más que decir lo que tú consideras la verdad. Y te aseguro que me gusta la verdad, sobre todo cuando se refiere a mi nieto. Enarcó las cejas al añadir: la mayor parte de las mujeres solo notan su apostura y su encanto personal. Mina le dirigió una leve y tímida sonrisa. Entonces dijo: espero no parecer impertinente, pero mi nana solía decir: la belleza es una cosa superficial, es del carácter de lo que debes preocuparte, no de la cara de las personas. La marquesa comenzó a reír. Eso es algo que debes decirle a mi nieto, aunque espero que no lo estés juzgando con mucha severidad, porque tienes poco tiempo de conocerlo. No, por supuesto que no, señora. La marquesa volvió a reír. Creo que eso es lo que estás haciendo y estoy segura de que a él le hará mucho bien. Desde luego, será una experiencia diferente. Mina pensó que había cometido un error al expresar lo que pensaba. Por favor, señora, prosiguió. Yo no quería decir nada que fuera en modo alguno insultante para su señoría. Me temo que algunas veces las palabras salen de mis labios sin pensarlas. Yo hacía lo mismo cuando era joven, respondió la marquesa. Como consecuencia adquirí fama de ser peligrosamente ingeniosa. Observó que Mina la escuchaba con los ojos muy abiertos y continuó. Eso cumplió un propósito. Como la gente nunca estaba segura de lo que yo iba a decir, siempre me prestaba atención, y eso resulta más halagador. Te lo aseguro, que el hecho de que te mire con fijeza. Yo estoy segura de que a usted la deben haber mirado mucho, señora, porque debe haber sido muy, muy hermosa. Como ya ha quedado establecido de que tú siempre dices lo que sientes, aceptaré eso como un cumplido sincero. Con franqueza le digo que no me detuve a pensarlo, dijo Mina. Simplemente salió de mis labios. La marquesa rió una vez más. Veo, Mina, que como el abadejo con el que te han comparado, vas a emitir un bello canto en Pentroyal, y yo voy a disfrutar cada nota de tu canción. El marqués, que se encontraba de pie de espalda a la chimenea,
Bebí una copa de champaña mientras esperaba a Mina. Estaba pensando en cuánto le había divertido a su abuelita que le hubieran dejado una chiquilla en las manos. «Esto es algo muy nuevo, Tony», le dijo cuando él le informó sobre la llegada de Mina. «En el pasado, si mal no recuerdo, tus amiguitas dejaban sus caballos, sus perros, baúles, cuadros y muebles para que se los cuidaras. Y recuerdo que una de ellas te dejó un perico una vez». El marqués le dirigió una sonrisa, pero no la interrumpió, y ella continuó. «Sin embargo, nunca, que yo recuerde, alguien te había dejado a una hija suya. Esto es, en verdad, una innovación. Nadine Leithford tuvo que irse a la India de forma inesperada. No creo que haya sido tan inesperado como ella dice, puesto que todos sabíamos desde hace meses que a su marido le ofrecerían una gobernatura. Supongo que ella tuvo sus propias razones para no reunirse antes con él y para dejar a Mina contigo». No había duda de la insinuación que encerraban sus palabras, pero su nieto, que disfrutaba de la aguda inteligencia de su abuela y aún de sus bromas, se limitó a contestar. «Considero que yo podría darle a la chica ese pulimento extra que la hará resplandecer en el mundo social donde su madrastra brilla con intensidad. Estoy segura de que si la pobre muchacha tratara de hacer tal cosa, Nadine Leithford se apresuraría a apagar, sin miramiento alguno, una luz que pudiera rivalizar de ese modo con la suya». El marqués se echó a reír sin poder evitarlo. Sabía que a su abuelita no le simpatizaba Lady Leithford y, aunque era demasiado discreta para decirlo con franqueza, desaprobaba la relación que existía entre ellos. Además, sentía un poco de temor al pensar que, debido a sus sentimientos hacia la madrastra, su abuelita no recibiera de buen grado a Mina. Pero le pareció que, desde el primer momento, el encanto infantil de la muchacha había deleitado a la marquesa y pensó con satisfacción que el futuro no se presentaba tan temible como lo había pensado. La puerta se abrió. Cuando Mina entró en la habitación, el mayordomo anunció: «La señorita Leithford, milord». Mientras ella caminaba hacia él, el marqués la observaba con aire crítico. Se dio cuenta de que no era torpe como había esperado. En realidad, se movía con una gracia que podía ser resultado de la enseñanza o de algo totalmente natural. Cuando llegó ante él, Mina hizo una reverencia, y el marqués se sorprendió admirando no solo sus movimientos, sino también su vestido. Como buen conocedor de la apariencia de una mujer, advertía que se trataba de un vestido costoso, aunque, al mismo tiempo, su simplicidad, casi exagerada, lo hacía de un gusto excelente. Se preguntó si la elección habría sido de Mina o de Nadine Leithford, pero se le ocurrió que esta última no se hubiera esforzado demasiado por hacer que su hijastra estuviera tan atractiva. «Buenas noches, Mina», dijo. «No sé si sea correcto o no ofrecerle una copa de champaña. Como esta es nuestra primera cena juntos, tal vez podríamos olvidarnos de las reglas y celebrar tan feliz ocasión». «Gracias, milord», contestó Mina. «Pero solo un poco, por favor». El marqués levantó una copa de champaña de la mesita sobre la cual la había dejado, ya servida, y al tomarla, Mina dijo: «Si tuviera que hacer un brindis, lo haría por su casa. Me parece tan hermosa que pienso que debe haber salido de un sueño». «Me alegro de que piense usted así», contestó el marqués. «Me siento muy orgulloso de Bent Royal y de ser su dueño mientras viva. En otras palabras, se considera usted depositario de ella para las generaciones futuras, como sus ancestros debieron serlo respecto a usted». El marqués se sorprendió de que ella hubiera captado con tanta rapidez lo que había querido decir. Pero antes que pudiera agregar algo más, el mayordomo anunció la cena y entraron en el comedor, que había sido redecorado durante el último siglo. Era muy impresionante, con pilares en un extremo, una chimenea tallada en mármol y una magnífica colección de cuadros en las paredes. Una vez que se sentaron, el marqués notó que Mina los contemplaba con visible fascinación. Con una débil sonrisa, comentó: «Veo que está usted interesada en los cuadros. Supongo que estoy interesada en todo lo que es bello, y usted tiene una magnífica colección de cuadros de Lely. Lely pintó a las bellezas que adoraban la corte del rey Carlos II», explicó el marqués. «Y la que está frente a usted, que es un ejemplo magnífico de su obra, es Bárbara Castlemaine, duquesa de Cleveland». Mina contemplaba el retrato con gran atención y el marqués dijo: «Ella era en extremo hermosa. ¿No cree usted que su madrastra también es una mujer muy hermosa?». Hizo la pregunta por simple curiosidad,
pero lo que no esperaba era que Mina, que había estado mirando los cuadros con evidente interés, se pusiera repentinamente rígida. En realidad, había estado tan absorta ante la belleza de la casa, que se había olvidado de lo mucho que desaprobaba al marqués, así como su escandaloso plan de casarse con Christine, para poder continuar su relación ilícita con Lady Litford. Ahora, al recordar que Bárbara Castleman había sido amante de Carlos II y Lady Litford lo era del marqués, Mina sintió que con esa pregunta estaba insultando a Christine y se enfadó. Hubo una breve pausa antes que dijera: «Creo, milord, que no sería correcto que yo hiciera». Comentarios personales respecto a un familiar mío frente a una persona extraña. Por un momento, el marqués pensó que no había oído bien. Si todos los objetos de oro que adornaban la mesa hubiesen saltado de pronto hacia él, no se hubiera sentido más asombrado. El hecho de que esta jovencita le dijera lo que era correcto e incorrecto ya era bastante sorprendente, pero lo peor del caso era que tenía toda la razón. Por supuesto que jamás debió haberle hecho esa pregunta, pero nunca se le hubiera ocurrido, ni por un momento, que la hija de Lord Litford pudiera darse cuenta de sus sentimientos hacia su madrastra, o de los de ella hacia él. Ahora pensó que aún estaba en la escuela. Debía haber oído los rumores que circulaban en el mundo social, o que tal vez los sirvientes habían sido indiscretos frente a ella. Debido a que el marqués había pasado muchos años en la corte, enfrentándose a momentos difíciles que podían haberse convertido en incidentes internacionales si no se hubieran resuelto con eficiencia en el momento preciso en que se habían producido. Casi no hubo ninguna pausa antes de que contestara. «Por supuesto, tiene usted toda la razón, porque aunque hace mucho tiempo que conozco a su padre y a su madrastra, usted y yo acabamos de conocernos». Mina no lo estaba mirando, pero igualmente él sonrió de manera cautivadora y prosiguió diciendo: «Ya que ahora se va a hospedar aquí como invitada mía, eso es algo que remediaremos muy pronto. Espero que en cualquier conversación que sostengamos en el futuro podamos hablar, uno con el otro, de forma franca y abierta sobre cualquier tema que sea de interés para ambos». Al decir eso pensó que se estaba portando un tanto pedante, pero era un esfuerzo definitivo para aplacar la hostilidad que, evidentemente, Mina sentía hacia él. ¿Cómo podía haber imaginado que sabría sobre Nadine Litford y yo?, se preguntó. Entonces pensó que había sido muy tonto al suponer que ella ignoraba que existía alguien más en la vida de su madrastra, además de su padre. Por otra parte, sabía demasiado bien lo indiscreta que podían ser las mujeres cuando estaban enamoradas. Hablaban con su doncella, su peinadora, sus amigas íntimas y, tal vez, en este caso, hasta con las hijas de su marido. Nadie conocía mejor que él lo apasionados y posesivos que eran los sentimientos de Nadine hacia él, y por qué ella estaba tratando de casarlo con su hijastra. El hecho de haber logrado con increíble astucia que fuera recibida en Bent Royal, sin darle a él oportunidad de rechazarla, era sin duda alguna, para cualquier persona perceptiva, una revelación. «Debo tener mucho cuidado al manejar esto», pensó el marqués, pero continuó diciendo con voz alta: «Aquí en mi casa encontrará una valiosa colección de cuadros y muebles de la época del reinado de Carlos II. Él fue un monarca al que yo siempre he admirado, y me gustaría mucho saber qué piensa del significado y del magnífico retrato de él que hay en la escalera». «Ya lo he visto», contestó Mina. «A mí me encanta recordar que fue él la primera persona que trajo patos a Londres y los instaló en el parque de St. James». «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó el marqués sorprendido. «También proporcionó al parque un par de pelícanos de Astracán, regalo del embajador de Rusia», murmuró el marqués. Advirtió que cuando hablaba de aves, la hostilidad desaparecía de los ojos de Mina. Una vez más estaba hablando con una voz emocionada que a él le parecía musical. «Desde luego, ese es otro tipo de ave, pero dígame, ¿por qué le interesan los patos?», preguntó el marqués. Mina estaba a punto de contestarle que, como había vivido siempre en el campo, en Lincolnshire, los patos, que su padre estudiaba con interés, eran parte importante de su vida diaria. Justo a tiempo recordó que se suponía que ella era Christine. Sin embargo, no había razón alguna que impidiera que Christine se interesara en las aves. Como el marqués no la conocía, no podía saber lo que le agradaba o no. «Yo amo a todas las aves», contestó ella, «pero, personalmente, creo que no hay más hermoso que contemplar el vuelo de los patos silvestres al amanecer o en el crepúsculo». «Estoy de acuerdo con usted,
aunque no puedo imaginar que se levante tan temprano para verlos. Lo hago, en la época adecuada del año, insistió Mina. ¿Y sabe usted que vi una vez? ¿Qué vio?, preguntó él. Cerca de donde yo me estaba hospedando, había un estanque en el que acechaba un gran lucio. Esperaba devorar a una familia de patitos recién salidos del cascarón. Entonces vi a la madre recogerlos y colocarlos sobre su lomo para transportarlos a la orilla del estanque, donde el enorme pez no podía alcanzarlos. Mina habló con una excitada sinceridad que hacía evidente que estaba diciendo la verdad, pero el marqués la miró incrédulo. ¿Realmente vio usted eso?, preguntó. Había oído que sucedían cosas así, pero creí que eran simples leyendas o cuentos campesinos. No, yo lo vi en realidad. Debe considerarse muy afortunada. Es algo que a mí me hubiera gustado ver. Mina no contestó, pues estaba ocupada sirviéndose de una fuente otro platillo exótico, pero sin duda delicioso, como todos los que le habían ofrecido hasta ese momento. Cuando terminó de servirse, el marqués preguntó: ¿qué otras aves le interesan a usted? Si le dijera que me gustaría estudiarlas a todas, me dirá con razón que me estoy proponiendo una tarea que me llevaría años realizar. Eso es verdad, contestó él. Pero puesto que quiero hablar con usted sobre su educación, me gustaría saber cuáles son sus temas favoritos, aparte de las aves. Si desea saber qué me gustaría estudiar, le diré sin vacilación que literatura. Es un tema sobre el cual su biblioteca puede proporcionarme muchísimo material. También me gustaría estudiar la historia de países extranjeros, de los que no sé lo suficiente, sobre todo de Grecia. El marqués enarcó las cejas. ¿Considera esos temas necesarios para su educación? Mina asintió con la cabeza. Podría hacer una lista de muchos otros temas que me gustaría estudiar si tuviera profesores que me ayudaran a hacerlo. Habló con un poco de tristeza, porque sabía que no se quedaría allí el tiempo necesario para aprender mucho. Hubiera sido muy emocionante tener realmente solo 16 años y poder quedarse otro más para estudiar todas las materias que, en el colegio de la señora Fondwell, solo se impartían a las alumnas que podían pagarlas. Debido a que era muy inteligente y a que había pasado mucho tiempo con su padre, para Mina no había sido difícil ocupar el primer lugar en la clase. Sin embargo, la había desilusionado que la señora Fondwell estuviera interesada en enseñar a sus alumnas temas que consideraba de importancia social más que aquellos que podían hacer trabajar su cerebro. El francés se consideraba importante, por ejemplo, pero no el griego. El latín era descartado como innecesario, y una información muy superficial sobre los gobernantes de los países de Europa y su ubicación geográfica era todo lo que se consideraba que necesitaba saber una debutante. Mina hubiera querido aprender mucho más, y ahora pensó que si podía permanecer en Bend Royal el tiempo suficiente, encontraría respuesta a centenares de preguntas para las que no las había obtenido durante su estancia en la escuela. Tal vez pueda hacerme una lista de lo que quiere, estaba diciendo el marqués, y entonces veremos lo que puede hacerse al respecto. Supongo que, además de lo que puede aprenderse en los libros, le gustaría tomar clases de baile. Esa es una cosa que nos enseñaron bien en la escuela, contestó Mina, pero me encantaría aprender esgrima, equitación, tiro con arco y tenis. Nuevamente el marqués pareció sorprendido. Nunca había pensado que la esgrima fuera un deporte femenino, y pensaba que Mina era demasiado pequeña y frágil para algo que él consideraba como una habilidad muy varonil. Entonces pensó que con su gracia de movimientos, ella podría aprender de él la destreza del que lo había convertido en uno de los esgrimistas más famosos de Londres. Si no podemos encontrarle un maestro aquí en el campo, le dijo, tendré que enseñarle yo mismo. Los ojos de Mina se iluminaron. ¿Lo haría usted?, preguntó. He observado con frecuencia practicar la esgrima a otras personas. Aprendí las posiciones correctas y los movimientos esenciales, aunque no he podido aplicarlos a la práctica. Mina siempre deseó tomar clases de esgrima, pero eso hubiera aumentado aún más la cuenta de sus estudios. Se había limitado a observar todas las lecciones recibidas por Christine, de modo que aprendió cada movimiento de memoria. Ahora pensaba que sería muy emocionante que el marqués le enseñara a practicar con él lo que sabía. La esgrima y el tenis no constituyen un problema, observó él. Tengo aquí una cancha de tenis construida de acuerdo con el modelo exacto de la que se construyó para Enrique VIII. Como usted debe saber, sin duda, el juego fue inventado para divertir a este monarca.
Sí, lo sabía, contestó Mina. También he visto practicar el juego con frecuencia, pero nunca he tenido oportunidad de jugarlo. Este era considerado un juego impropio para una dama, y la señora Fondwell no lo aprobaba. Pero una o dos de las muchachas mayores tenían padres a los que les gustaba el tenis, y que estaban dispuestos a permitir que ellas lo practicaran en las vacaciones. Cuando fueron a la cancha más cercana, que se encontraba en Windsor, Mina había ido con ellas, como un privilegio especial y gracias a la insistencia de Christine. Yo hubiera pensado que es usted demasiado pequeña para ese juego, comentó el marqués. Pero me gustaría intentarlo, repuso Mina con seguridad, y soy mucho más fuerte de lo que parezco. El marqués sonrió. Está usted llena de sorpresas y creo que es innecesario que le pregunte si quiere montar mis caballos. Hasta presumo que me va a pedir el más brioso de todos. Ahora me está leyendo el pensamiento, contestó Mina, echándose a reír. Ya veo que tendrá mucho con que llenar sus días y que no se aburrirá, como pensé que le sucedería en el campo. Yo jamás me aburriría en el campo. Por un momento se hizo el silencio. Entonces el marqués dijo: creo que sé la respuesta a esa declaración. Nunca se siente sola ni aburrida, porque tiene compañeros a los pájaros y a los animales. Vio la respuesta en los ojos de Mina. Me siento insultado porque parezca usted tan sorprendida. No soy tan insensible como usted parece considerarme. Era extraño, pensó él, sentir que debía justificarse ante esa jovencita que no era, de ninguna manera, como él había supuesto que sería, y cuya conversación, cuando menos, resultaba fuera de lo común. Todas las otras mujeres con las que había cenado siempre a solas habían tratado de atraerlo físicamente, de hablar de sí mismas y de su relación con él. Con Mina, todos los temas que discutían eran impersonales y, sin embargo, para el marqués resultaban en extremo interesantes. Cuando los sirvientes se marcharon, el marqués dijo: me imagino que mañana no va a saber qué elegir primero, si ir a las caballerizas o a los palomares, para ver las palomas de mi abuelita. Oh, deseo en especial verlas, dijo Mina con una nota de emoción en la voz. ¿Por qué?, preguntó el marqués, seguro de que la respuesta sería inesperada. Eran las aves de Afrodita, contestó ella, y los griegos apreciaban su ternura y su belleza. Afrodita era, desde luego, la diosa del amor. El marqués la observó al decir aquello, esperando que se pusiera rígida, como lo había hecho antes, cuando había mencionado a su madrastra. Pero ella parecía estar siguiendo el curso de sus propios pensamientos cuando dijo: el águila pertenecía a Zeus, la paloma a Afrodita, el pavo real a Hera. Extendía su cola de estrellas para la reina del Olimpo. El marqués sonrió, y el pato a Poseidón, el dios del mar, concluyó ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.